El cambio climático ha ocasionado que lugares de baja altitud en todo el planeta sufran inundaciones. A veces nos pensamos el centro del mundo, pero Tabasco no es especial. Ciudades como Nueva York, Nueva Orleans en Estados Unidos, Osaka en Japón o Bombay en India sufren de riesgos latentes de inundación. Estamos hablando de ciudades primermundistas, ciudades cosmopolitas y que también sufren inundaciones. La diferencia es que allá sí están invirtiendo grandes cantidades de dinero de verdad para combatir e incluso aprovechar las grandes lluvias y flujos pluviales en beneficio de la economía. En México parece que no. Poco se ha hecho, ya lo analizaremos. Desde hace algunos años no se ha hecho mucho en términos de planeación y aprovechamiento. Hacia 2050, el 10% de la población mundial, unos 800 millones de personas, estarán sufriendo estragos por el incremento del nivel del mar. Pero como esto es en 25 años, y los políticos, quienes toman las decisiones, quieren ser presidentes o gobernador en 2024, no hacen nada por los ciudadanos, por su gente, a largo plazo. Esta es una responsabilidad compartida también, porque los ciudadanos tendríamos que reaccionar. Hoy hemos invitado a fondo con Chuy Sevilla a dos personas que pues ya usted conoce y que no necesitan de mucha introducción porque pues su trabajo, sus posiciones ya son de su conocimiento. Y es el ingeniero Felipe Irineo Pérez, es el director región sur de la CONAGUA, la región de la frontera sur, a quien saludamos con mucho gusto. Ya lo tenemos vía videollamada. Ingeniero, le escuchamos. Buenas tardes. Parece que tenemos apagado el micrófono del ingeniero, a ver si lo pueden ayudar por ahí en esta parte. Mientras tanto, saludamos también a el especialista pues en todos estos temas que bueno pues ha estado acompañándonos en diversas mesas de debates, en diferentes puntos de opinión y además en la proveeduría de datos que creo que han ilustrado mucho a la audiencia de A Fondo con Chuy Sevilla. Es el doctor Jorge Goñi Arévalo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien, a las órdenes. Pues vamos a analizar justamente, estamos viviendo en Tabasco pues algunos problemas que cada año nos atañen y tenemos que desafortunadamente tratar, que son las inundaciones, las lluvias intensas, lo que vive Chiapas y lo que sufre Tabasco. Preguntarle al ingeniero Felipe Irineo, ¿ya lo recuperamos? ¿Tenemos audio? Ingeniero, ¿le escuchamos? No, parece que no hemos logrado recuperar el audio, ingeniero. No sé si valdría la pena desconectar incluso el micrófono para ver si la propia computadora puede recibir el audio. Pero bueno, en un primer momento, entonces vámonos a esta otra información con el especialista Jorge Goñi Arévalo, que tiene que ver con lo que nos ha platicado en otras ocasiones, para que el auditorio pues recuerde un poco, recordemos, que resulta que hay años secos y hay años más húmedos, ¿no? A veces pensamos que, no, pues viene septiembre, octubre y noviembre y esas son lluvias. Pues no necesariamente como sucedió el año anterior, ni el año que lo precedió. Pueden ser más, pueden ser menos, pero todo esto está calculado, hay manera de calcularlo. ¿Cómo se genera esta tendencia? ¿Cómo se comporta esto de los años secos, los años húmedos? ¿Cuántos años son secos y luego viene un húmedo? ¿Cómo es esto? Definitivamente la climatología regional y mundial están regidas por el comportamiento de la temperatura en los océanos, de la temperatura de las aguas superficiales de los océanos. Entonces, hace cerca de 50 años se observó un fenómeno que le denominaron el Niño, sí, y se comenzó a observar en la zona del Perú, porque precisamente el día 25 de diciembre tenían de repente aparición de enormes mortandades masivas de peces que amanecían flotando en el océano.
y tenía que ver con un factor de inversión de las corrientes oceánicas. Las corrientes frías normalmente contienen altos niveles de oxígeno y entonces hay una surgencia frente a Perú, o sea, el agua profunda sale a la superficie y viene rica en oxígeno y rica en nutrientes por su temperatura. Las aguas cálidas, a la inversa, contienen poco oxígeno. Entonces los peces del mar se ahogaban dentro del agua cuando las aguas cálidas predominaban sobre las aguas frías. No ocurría la surgencia. Claro. Entonces comenzaron a llamarle el niño. Por la fecha. Por la fecha. Entonces, ¿a qué se atribuía esto? A un factor de sobrecalentamiento de la parte superficial del Océano Pacífico en la región ecuatorial, alrededor de la región ecuatorial. Entonces, observaron que cuando ocurría el Niño en Perú, y al igual que parte de Sudamérica, ocurrió un fenómeno de sequías. Y luego, después pasa el tiempo y se dan cuenta que viene un fenómeno inverso, donde el enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico, que es el océano más grande del mundo, representa el 50% de la masa de aguas. Cuando había un enfriamiento de 2 a 3 grados centígrados, se invertía el proceso. Entonces, en vez de que hubiera sequías, teníamos el fenómeno de excedentes de agua. Entonces, ya se ha ido calibrando este aspecto y, curiosamente, en los últimos 3 años, para la zona ecuatorial, han ocurrido 3 niñas sucesivas, 3 eventos de niña. ¿Qué ha implicado esto? De que hemos tenido años consecutivos húmedos y este fenómeno no se presentaba en los últimos 80 o 90 años. Fue un factor especial. La niña no se presentaba, que es la inversa. Sí, pero con 3 ciclos pegados. Ok, ¿cuál era la normalidad? ¿1 y 1? Uno y luego un niño. Puede haber una niña, un evento de normalidad, un año normal, vamos a decir, con una condición neutra, y luego venía un niño. Ok, nada más recordar, el niño es seco. El niño es seco. Y la niña es húmeda para nuestra zona. Un año de seca y un año de humedad. De humedad. Y de repente con algunos picos, un año de humedad y unos picos. O a veces hasta dos eventos seguidos, como nos pasó en 2018, 2017, 2019 tuvimos 2 ciclos pegados de niños y tuvimos unas caídas extremas en los niveles de los ríos. Claro. Temperaturas muy elevadas. Y luego vinieron 3 ciclos, que es lo raro, 3 ciclos pegados de niñas. ¿Qué implica ese 3 ciclos pegados? Ya nos pone a pensar sobre la eventualidad de que el cambio climático o el calentamiento global comience a manifestarse, ¿no? Sí, o sea, lo que uno pudiera decir es que como todo, digamos, hasta cierto punto balance, pues va a venir el fenómeno del Niño bastante cargadito. Puede ser prolongado por más de un periodo o un solo periodo, pero muy intenso. Muy extremo. Muy bien. Entonces, ahorita, este año, ¿qué sería catalogado? Todavía es niña. Todavía va a ser un evento que denominan niña, que va a durar hasta marzo o abril, más o menos. Hasta marzo o abril. ¿Y el siguiente año, qué datos habría? Si entramos en neutralidad, sería una buena condición, pero lo más probable es que caigamos en un evento de niño. Ok, entonces eso puede ayudar a prepararnos. A prepararse. Pero vamos a la actualidad justamente. Ya tenemos, ahora sí escuchamos al ingeniero Irineo. Ingeniero, ¿nos escucha? Sí, escucho. ¿Me escuchan ustedes? Ya le escuchamos también. Excelente, le escuchamos muy bien y lo vemos también bastante bien. A ver, gracias. Un poquito para actualizar a la ciudadanía respecto al estatus actual que se guarda, porque lamentablemente pues algunas zonas de la entidad tabasqueña han sufrido pues de algunas inundaciones, afortunadamente la mayoría de ellas en zonas que no presentan condición de asentamientos urbanos, muchas de ellas, otras sí, y preocupa también la condición, para empezar, de las presas, que bueno, hubo hace algunas horas un sismo, saber si la condición de las presas es buena y cómo están los niveles. Sí, muy buenas tardes a todos, todo el auditorio. Juan Pablo, como siempre a tus órdenes. Pues con respecto a lo que acaba de suceder, el sismo que acaba de pasar, que fue por cierto de 7.4,
Las presas del Alto Grijalva se encuentran en buenas condiciones y otra serie de presas más de los sistemas de riego aquí de la frontera sur. No tenemos ningún problema con las presas, además con las estructuras en los diferentes ríos tampoco hemos tenido problemas, y los edificios donde se encuentran los meteorológicos tampoco han tenido problemas. O sea que casi fue imperceptible lo del sismo. Perfecto. Y las condiciones, digamos, de llenado de las presas, bueno, ya se ha dado el reporte, pero me gustaría que también nos diera un poquito, pues, los pormenores de ello. ¿Cómo se encuentran las de extracción y las de contención? Sí, aquí quisiera hacer el siguiente comentario. Precisamente a raíz de las inundaciones que se presentaron en el 2020, por instrucciones del señor presidente de la República, el licenciado López Obrador, se nombró una comisión que se denomina del Río Grijalva, donde únicamente intervienen 3 entidades gubernamentales, que es en este caso Comisión Federal de Electricidad, SENACE y CONAGUA. Este es con el fin de que no intervinieran tantas instituciones. A raíz de eso, el presidente de la República nombró a una persona que era como vocal ejecutivo, un vocal ejecutivo que es el que iba a decidir efectivamente cuánto se iba a turbinar en las presas o cómo se iban a movilizar el agua de las presas. A raíz de esa situación, en este año precisamente se tomaron las siguientes medidas. Una de ellas fue con el fin de que cuando viniera la temporada de lluvias, embalse. ¿Y qué sucedió? A partir del mes de febrero se estuvo turbinando 500 litros por segundo desde febrero hasta junio, metros cúbicos. De julio a agosto 990 metros cúbicos, y a partir del día 1 de septiembre 800 metros cúbicos. Eso trajo como consecuencia que las grandes presas que tenemos aquí en el estado de Chiapas, como son la Angostura, actualmente se encuentra al 59% de su capacidad. La presa Chicoacén al 97.43%. Malpaso al 64% y Peñita al 82%. Aquí hay que recalcar lo referente a Peñitas, sobre todo Peñita, que es la que turbina el agua que va para la planicie tabasqueña, sobre todo para la Chontalpa. Esa es una presa de paso, podemos decir. Ahí sucede lo siguiente: cuando hay mucha lluvia en su cuenca, se llena muy rápidamente. Entonces se cierra la presa de Malpaso para controlar sus niveles. Y normalmente esta presa, su turbinación varía entre la cota 85 y la 86. Esa es la que precisamente nos tira el agua, vamos a decir, a la zona de la Chontalpa. Aquí es una situación que se presentó en la zona de la Chontalpa. Como se estuvo trabajando presa Peñita todo el año, desfogando más de lo que se había desfogado en años anteriores, muchas zonas de la Chontalpa, principalmente en Acajuca, tuvieron un nivel alto en sus ríos. Entonces tenemos algo de agua estancada en esa zona. Entonces cuando venga la temporada de lluvias, ¿qué va a suceder? Vamos a tratar de turbinar lo menos posible para no provocar tantas inundaciones en la zona de la Chontalpa. Entiendo, ingeniero. Ok, entonces para resumidas cuentas, para las personas que pudieran estar preocupadas porque en el inicio de la temporada de lluvias ya están con agua estancada en la zona de la Chontalpa, en algunas zonas de Nacajuca también, según nos reporta. Bueno, aquí habría que decir a las personas, eso fue porque previamente, anteriormente en el año, la turbinación fue mayor para que cuando lleguemos a estas temporadas de lluvias se pueda tener mayor capacidad en las presas y no haya que sufrir ahí por tomar decisiones drásticas. Así lo entiendo.
Así es, efectivamente, miren, en el 2020 se estuvo turbinando cuando los problemas hasta 1.270 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Después, a raíz de esa situación fue que tomó la determinación de bajar las capacidades de los embalses, con el fin de que tuvieran en la temporada de lluvia almacenamiento, vamos a llamarlo. Sí. Ahora, ingeniero, para saber, la ciudadanía, de manera muy breve, le pediría, ha llovido fuerte en los últimos días, ha preocupado en el tema de la turbiedad del agua, algo que también se ha ventilado, que usted ha expresado, pero pues primero me gustaría que nos dijera, los próximos días, ¿cuál es el pronóstico que se tiene de la Comisión del Agua para que la gente también sepa si prepararse o si estar un poquito más tranquila? Sí. Mira, el pronóstico, se acaban de dar los pronósticos de una reunión que hubo de Protección Civil con el gobierno del estado hace pocos días. Ahí se dieron los pronósticos para septiembre, octubre y noviembre. El pronóstico que tenemos para estos meses son, en la temporada, vamos a tener algo de lluvia en la temporada de septiembre y octubre, y noviembre menos lluvia. Ahora, ¿qué nos espera para estos días? A raíz de que tenemos una zona de monzón en el Golfo o en el Océano Atlántico, podemos decir, vamos a tener lluvias intensas en esta semana, los últimos 3 días, viernes, sábado y domingo. Esas van a fluctuar entre 75 y 150 milímetros. Eso es lo que nos espera. Ahora, vamos a tener lluvias torrenciales en estos días también, a como ha estado lloviendo, pero esas no nos provocan problemas de inundación, podemos decir. Únicamente nos provocan problemas de encharcamiento en las cabeceras municipales, como Villahermosa principalmente. Así es. Claro, es un tema más de drenaje que de las precipitaciones y de los flujos que puedan traer los ríos, ¿no? Así es. Ahora, aparte de las presas, tenemos lo que llamamos la zona norte de Chiapas, que esa zona norte de Chiapas precisamente está considerado los siguientes ríos. En el estado de Tabasco tenemos la zona de la sierra que le llamamos, donde tenemos lluvias intensas normalmente mayores de 100 milímetros, que es en la zona de Tapijulapa, Oxolotán, Amatán. Normalmente cuando por esa zona nos llueve mucho, arriba de los 90 milímetros, ya tenemos problemas principalmente en la zona de Jalapa. Se nos desborda el río de la sierra. Y en la zona del río Tiapa, pues suceden los vados en la zona de la carretera Villahermosa-Tiapa. Claro. Y por el otro lado, en la zona de Pichucalco, del río Pichucalco, ahí sí tenemos fuertes problemas también, porque el río, lo que llueve en esa zona de Pichucalco, el río no tiene capacidad para conducir toda esa agua. Ya se hizo y se necesita nuevamente lo que yo 1.000 centímetros, vamos a decir. Entonces necesitaríamos un río con una capacidad para conducir aproximadamente 1.000 metros cúbicos, aproximadamente entre 150 con cierta profundidad y 200 metros de cauce. Eso es imposible definitivamente, porque pues el límite de 2 estados, tanto Chiapas como Tabasco. Ahí desafortunadamente vamos a seguir teniendo los problemas de desborde en los ríos y los problemas en la zona platanera de Chiapas principalmente, en la zona de los Andes Huastecas. ¿Y qué pasa ahí con el plan que se ha generado de parte del gobierno federal? Desde 2020 se habló de ello y bueno, pues no ha habido mucha actualización sobre el dragado de los ríos. ¿Eso pudiera mitigar estos problemas que se tienen en el Pichucalco? Instrucciones evidente de iniciar. El plan consistió en lo siguiente: dio órdenes que a través de la Marina se llevara a cabo el dragado y que con agua iba a haber todo lo referente a lo técnico, o sea, vamos a decir, a lo que compete a los estudios y proyectos y la supervisión correspondiente. Ahí precisamente para el año de 2021 se tenía considerado comprar 12 dragas, de las cuales llegaron 6
en el mes de junio. Posteriormente, en este año han llegado otras, que son las otras 6, que esas son dragas chicas. Y el dragado de los ríos se inició precisamente en Chiltepec, con una draga que existía aquí en el estado de Tabasco, que fue la Montebello. Con esa se empezó a dragar desde Chiltepec hasta el puente Jalapita. Una vez que llegaron las otras dragas, se instalaron sobre el río González. Ahí se está desasolvando una longitud aproximadamente de 42 kilómetros, desde Jalapita hasta El Espino. Ahí se lleva un avance aproximadamente del 80% ya de ese dragado. Con las dragas que se han desocupado, ya se empezó a dragar en la zona de Nacajuca, empezando por el Tren Victoria. Posteriormente, conforme se vayan desocupando las dragas del río González, se van a pasar al río Nacajuca y por lo tanto vamos a dragar la mayoría de los ríos de la zona de Nacajuca, como son el San Cipriano, el Mango, el Calzada y todos esos ríos. Eso es lo que se tiene planeado con respecto al desasolve de los ríos. Se está avanzando. Y había otra nota que dio justamente el día de hoy el titular del SAS en Tabasco, en Centro, respecto a la turbiedad del agua. Ahorita volvemos a meter al tema de las posibilidades de inundaciones, pero el tema de la turbiedad del agua, que en una plática con usted, ingeniero, nos comentaba que la deforestación de Chiapas es culpable de la turbiedad. ¿Es así? Así es. La deforestación de Chiapas en toda la zona de la sierra ha provocado precisamente que cuando venga la temporada de lluvias tengamos arrastre de sólidos, los cuales van a parar a los ríos. Claro. Y sobre todo en la zona de la sierra de Acotalpa y Teapa principalmente. Entonces toda esa zona arrastra muchos sólidos y viene el agua con sólidos en suspensión. ¿Qué sucede? Que cuando cae una gran lluvia en la sierra, entonces viene la turbidez muy fuerte, con tanta turbiedad que las plantas potabilizadoras no tienen la capacidad para poder tratar esa agua, ¿sí? Y sobre todo sucede en las captaciones que están primero en el río de Tacotalpa, segundo en el río principalmente de la Sierra y el Grijalba. En Villahermosa principalmente las captaciones para la ciudad de Villahermosa están en el río Grijalba, ahí precisamente por el Sicón. Sí, claro. A raíz de esa situación pues se ha llegado... Pero ¿quién está realizando esta deforestación? Me imagino que es un tema histórico, pero ¿quién la está realizando? Porque pues esto está afectando a la ciudadanía directamente. Sí, mira, hay dos situaciones. Una es precisamente, originalmente fue con el fin de la madera, de sacar madera. Posteriormente viene principalmente la situación, lo que le llamaban rosa y quema, que hacen la tumba, posteriormente queman. Entonces estamos deforestando ahí, que viene inmediatamente con las lluvias, vienen los arrastres. Ahora, eso hace mucho tiempo que viene sucediendo en toda la zona de Chiapas, no solamente en la sierra de ahí que va a Tabasco, en la zona de acá de la costa, en la zona de la Fraileja, etcétera. Y posteriormente de eso viene la ganadería, que normalmente, posteriormente de que siembran maíz, posteriormente viene lo de la ganadería, lo que ha provocado el arrastre de sólidos hacia los ríos. Ingeniero, yo recuerdo que se han tenido pues muchos proyectos para, por ejemplo, el malecón de Villahermosa, que hay que pedirle permiso a la Conagua y que luego, pues como es un tema de 1, 2 y 3 niveles de gobierno y además de organismos que a lo mejor no pertenecen a una misma secretaría, en fin, es un rollo para las autoridades el generar un proyecto
nada más en el malecón de Villahermosa, porque la Conagua tiene que dar ciertos permisos. Ahora, nos comenta usted que se está dando esta deforestación histórica, sí, pero seguramente se sigue dando en estos momentos. De parte de autoridades habrá y de parte también de privados. ¿No tiene que haber pues justamente esa misma mano dura o trato con las personas que están generando esta deforestación, que además afecta directamente a la gente que se queda sin agua, que sufre de enfermedades si consume un agua con tantos elementos, estas unidades que son tóxicas para el consumo humano, y así como sucede con el propio malecón, que no puede echarse a andar porque se necesitan permisos de ello? Bueno, tú sabes que vamos a hablar de la deforestación. Es un área, en este caso, donde anteriormente era la Secretaría de la Reforma Agraria que intervenía. Posteriormente ahora interviene la Semarnat, ¿sí? Principalmente. Ahora, desafortunadamente el gobierno no tiene personal, vamos a decir, para llevar a cabo la vigilancia, ¿sí? Y lo de la deforestación, son muchas personas, mucha gente la que interviene en eso para deforestar. Entonces, no tiene la capacidad, pienso yo, el gobierno federal para estar en todas las, vamos a llamarle, no solamente en las orillas de los ríos, sino en otras partes más como son las serranías también, que no está a orillas de ríos. Esa es una de las situaciones. Ahora, con respecto a lo que tú dices del malecón, vamos a hablar del malecón de Villahermosa. Ahí en el malecón de Villahermosa, un ejemplo para digamos hacer el comparativo de lo que está sucediendo, ¿no? Porque sí, bueno, al final de cuentas los proyectos se fueron dando y bueno, pues con estudios bien fundamentados, en fin, eso me parece muy positivo, que se sea bastante estricto en lo que se pide, para que el día de mañana no estemos llorando todos de que sí se vio muy bonito en la inauguración, pero pues nos afectó al final de cuentas la obra, ¿no? Pero bueno, es muy revelador lo que comenta, de que lo que hace falta pues es gente, manos, recursos para tener esa vigilancia en las costas de nuestra entidad y de nuestros ríos, para evitar esta deforestación que está afectando, insisto. Bueno, pues nos estamos quedando sin agua por varias horas aquí en el municipio de Centro nada más, y son miles y miles de personas. Sí, así es. Precisamente hablando de Villahermosa, en una reunión que se tuvieron a fin de año, donde estuvo presente las 3 instancias de gobierno, la federal, precisamente de cambiar la captación que existe en el río Grijalva y pasarla al río Carrizal. El Ayuntamiento del Centro realizó los estudios y proyectos ejecutivos correspondientes. Eso ya se llevó precisamente a instancias gubernamentales con el señor presidente de la República, y el señor gobernador hace poco hizo precisamente el anuncio donde ya había una autorización para cambiar la captación del río Grijalva al río Carrizal. Se va a ubicar precisamente en la margen izquierda, en el puente que va hacia el parque del Parque Tabasco. Ese hace cuenta con los recursos que fueron autorizados por el señor presidente de la República, que son 946 millones de pesos que se van a invertir. La obra va a consistir en hacer una captación en la margen izquierda del río Carrizal. Esa es una agua que ya viene sedimentada de la presa Peñita. La turbidez que nos afectará será mínima, porque es únicamente lo que vamos a tener de arrastre de sólidos de Peñita hacia donde está la captación. Claro. Sí. Y va a ser precisamente un acueducto que va a ir por todo el Paseo Sumacinta, vamos a decir, para ubicarnos mejor, hasta la Fuente Maya. Son 2 tuberías que van a ir en uno de los carriles del Paseo Sumacinta y que van a conducir el agua con menos turbidez, casi mínima podemos decir, a las plantas potabilizadoras que se encuentran en el Paso de la Sierra. Ya con eso consideramos que se va a acabar el problema de turbidez y de falta de agua cuando viene la temporada de lluvias,
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Claro, el anuncio lo había hecho también el gobernador Carlos Merino en su momento, igual en telereportaje. Pues sin duda alguna es algo que puede ayudar mucho. Ahora, me parece que también es una cuestión de, pues nos vamos allá porque ya el agua está muy afectada, porque se está viniendo con mucho sedimento, con muchos sólidos, pero no debemos de dejar de atender, me parece, también esa cuestión de vigilancia. Si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos a analizar pues qué está pasando en Tabasco, en el mundo también, porque se están presentando eventos de inundaciones en lugares que están dejando hasta miles de muertos. Y nos vamos a la otra parte del mundo donde no habíamos escuchado tal vez estas cuestiones y veremos qué es lo que está sucediendo. Y la pregunta es, ¿ya nos hemos inundado? ¿Nos vamos a seguir inundando? ¿Es inevitable que todos los años estemos con un temor o hay solución? Regresamos. A fondo con Chuy Sevilla. Son las 5 de la tarde ya con 8 minutos. Bueno, estamos platicando con el ingeniero Irineo, Felipe Irineo Pérez, que es director general del organismo de Cuenca de Frontera Sur, y con el doctor Jorge Goñi Arévalo, sobre, pues, la pregunta inicial, principal de esta plática es, ¿nos vamos a inundar? Pero no dijimos si este año o el próximo año, pero esa es la pregunta. Antes de ir con eso, me gustaría preguntarle, doctor Goñi, porque todo mundo da por sentado, pues que cuando te inundas es cuando tu casa le llega el agua y hasta cierto punto. Pero ya en los hechos, ¿qué es una inundación? ¿Qué tiene que pasar para que haya una inundación? Bueno, es un fenómeno que está vinculado a una fuerte acumulación de masas de agua que van a pasar a través de una corriente que se ve superada en la capacidad del cauce. Es decir, el caudal que está conduciendo es mayor a lo que el cauce normalmente maneja. ¿Y cuándo ocurre que esto supere el cauce? Pues bajo dos circunstancias. Una, que la cantidad de lluvia que cae en la cuenca sea tan extrema que supere las condiciones normales, vamos a decir, de ese río, sí, o de esos arroyos. O número dos, que los ríos ya tengan un nivel de asolvamiento, donde entonces una lluvia, pues ya un poco arriba de lo normal, también nos conduce a un desborde, que es lo que nos puede estar pasando en parte de Tabasco, que nuestros ríos están bastante asolvados. Claro. Cuando hablaban ahorita de los picos de turbidez, nosotros vemos la turbidez, pero no estamos pensando en las masas de sólidos que se están acumulando simultáneamente abajo del río. Claro. Entonces tenemos un doble problema. La turbidez es mala noticia porque nos afecta la calidad de agua a la hora de potabilizar y tenemos que hacer paros de planta, porque sedimentar 4 miligramos, que son 4 gramos por cada litro de 2 a 4 miligramos por cada litro de agua, en los millones de litros que se transforman en el día, significa acumular toneladas de lodo en los sedimentadores y los superan. Claro. O sea, nos conducen a un paro técnico. Y número dos, el problema es qué masa está bajando de sólidos que se están acumulando a lo largo de nuestros ríos. En alguna de las entrevistas que nos hizo su papá hace un tiempo, dimos algunas cifras que habían sido estimadas y podíamos estar hablando de millones de toneladas de lodos que están acumulando siempre a lo largo de los ríos y sobre todo en la boca de salida hacia frontera. Sí. Entonces es una lucha eterna contra la naturaleza, pero una naturaleza devastada, una naturaleza alterada por malos patrones de manejo de los criterios de uso del suelo. Lo dije hace tiempo, le entregamos las partes altas de las sierras a personas con enormes necesidades, que lo que hacen es sobrevivir, y sobreviven deforestando, sembrando el maíz, recuperando y luego transformando ese suelo que antes fue una zona selvática, lo transforman en grandes praderas, con muy poca capacidad de retención de aguas. Sí. Entonces el fenómeno es que ahora llueve, y antes cuando había selva esa lluvia se retenía por lo que se llama el efecto esponja,
se podía retener 24, 48, 72 horas en la selva y ir bajando paulatinamente, como cuando tienes una esponja. Deforestas y ahora llueve y baja a enorme velocidad y arrastra sólidos. Entonces, lo que antes tardaba 2 días en bajar y irse gradualmente liberando, baja de un solo golpe. Ahorita quiero que entremos a esta parte que se me hace muy interesante de qué se puede hacer. Claro. Porque justamente el deforestar, pues uno no piensa que quitar un arbolito, por ponerlo en términos así muy simples, nos puede afectar no solamente en la cuestión de la generación de oxígeno y que bueno, sino que eso nos está generando inundaciones. Pero hay una, comentábamos antes de entrar al aire, soy muy adepto a estar viendo videos de temas de física, astrofísica, particularmente con un personaje que se llama Neil deGrasse Tyson. Es alumno de Carl Sagan, muy conocido por la manera en que ponía cuestiones muy complicadas de matemáticas, de física, ahora sí que para tontos como yo, ¿no? Bueno, aquí el caso es que Neil deGrasse invitaba a un especialista en cambio climático de la Universidad de Columbia y le hacían esta pregunta. Y decía, es algo muy impopular que nunca van a decir las autoridades, sobre todo en un lugar como Tabasco, ¿no? Y podríamos compararlo con un Nueva Orleans, que también está por los niveles, sobre el nivel del mar que Tabasco, parte de los Países Bajos, varios lugares del mundo. Y la frase es, te vas a inundar. No sabemos cuándo, pero es un hecho. Y no solamente te vas a inundar una vez, probablemente te vayas a inundar el próximo año y un año no te inundes y digas, ya no me inundo. No, el siguiente año te puedes inundar y te vas a inundar. Esto, obviamente, pues si seguimos con tendencias de no prepararnos ya ni siquiera para el próximo año, nos tenemos que preparar para 1, 2, 3, 5 décadas y no es solamente hacer una compuerta o una presa para prepararnos 10 años, sino que este año hacemos una presa y el siguiente año tenemos que hacer otras cosas. Pero la frase es fuerte, te vas a inundar. No te puedo asegurar cuándo, pero te vas a inundar, y más si ya te inundaste. Claro. ¿Cómo ve esta realidad puesta, que es bastante cruda? Cruda, pero realmente describe lo que inevitablemente ocurre. Hablar de los aspectos de hidrología es hablar de ciclos que pueden tener expectativas que a veces superan la vida del ser humano normal. Entonces, cuando hablamos de cálculos en la hidrología, hablamos de periodos de 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años. Así tienen que hacer los cálculos. ¿Y qué ocurre entonces? Que el hidrólogo sabe que tarde o temprano va a ocurrir un evento o un fenómeno meteorológico extremo que va a superar las previsiones que se hayan hecho previamente. Entonces voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. En sus comunidades bajas, como es el caso de parte de Houston, Luisiana, con Nueva Orleans, Mississippi, todas estas zonas bajas que están influenciadas por el enorme río que es el Mississippi, y el caso de Houston por otras corrientes, generaron criterios del 0.1%, le decían ellos. ¿Y qué quiere decir eso? Que crearon bordos de contención para que cada 100 años tuviera solo un evento de inundación. Sin embargo, con el aspecto del cambio climático y después del huracán Katrina, están modificando sus criterios y ahora hablan de 200 años. Tienen que elevar niveles para tratar de protegerse. Y aún así, cuando te metes con estructuras o con elementos estructurales de la ingeniería, nunca estás seguro que te vayan a proteger totalmente. Sí. Siempre hay un factor de falla. Y lo estamos viendo por fenómenos como el que pasó en Pakistán hace unas semanas, porque fue un fenómeno extremo. Recordar que, uno de los reportes que hasta hace 2 o 3 semanas se dieron en Pakistán, las fuertes lluvias e inundaciones dejaron al menos
más de 1.100 personas fallecidas, era el reporte de hace algunas semanas. Es una cifra que fue subiendo e incluso se reportaron pues casi 400 niños fallecidos. Bastante lamentable. ¿Había una actualización? Hay actualizaciones, hablan de 1.600 fallecidos, hay otra fase de desaparecidos y más de 10.000 personas con daños, golpes o heridas, etcétera. Más de 200.000 casas perdidas. Sí. Un evento extremo, ¿no? ¿Y a qué nos condujo eso? A que estamos viendo lo que se llama un evento extremo. Las lluvias que nos reportan normalmente con agua en la sierra norte de Chiapas, que es la zona donde más llueve, entre Pichucalco a aguas arriba, hablan de hasta de 250, hemos tenido eventos de 300 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que está cayendo 1/3 de metro de acumulación de agua por cada metro cuadrado. Entonces, en la zona. Y en Pakistán hablan de 500 milímetros. O sea, fue un evento que supera los datos convencionales. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque detectaron un fenómeno de calentamiento extremo en el Océano Índico. En las aguas superficiales del Océano Índico, que es una masa enorme de agua, arriba de 3-4 veces el tamaño del Golfo de México, imagínense toda la acumulación de nubes que al llegar a la zona de montaña, que es donde se condensan, no solo cayó esa cantidad de agua, sino que derritió glaciares permanentes. Entonces la masa de agua que bajó de esa zona montañosa fue tan extrema que no estaba previsto nada para salvaguardar a estas personas. Es un evento realmente extremo. Y a lo que nos lleva esto es de que tenemos que volver a trabajar con datos para hacer el cálculo de eventos extremos. Existen ecuaciones, existen estadísticas que nos permitirían de alguna forma generar pronósticos un poco más atinados. Es que esto que está diciendo, doctor, me parece fundamental. Existe la ciencia. ¿Sí? No existe la creencia de que nos va a caer un sismo el 19 de septiembre. Bueno, ha sido una coincidencia, pero hay datos puntuales que en el caso de las situaciones climatológicas podemos saber a grandes rasgos hacia dónde vamos. Por supuesto hay particularidades y casos extremos, pero debemos entender también los casos extremos como pues una situación que va a ser cada vez más común. Así es. Por los extremos que han sido las condiciones que ha generado el cambio climático. Pero los datos, parece que olvidamos, el ingeniero Irineo, Felipe Irineo, pues, y toda la Conagua, pues parten todos sus comunicados a partir de datos. Y los científicos trabajan con datos, y si tenemos todos los datos, pues es más difícil que nos equivoquemos. Puede ocurrir. Me gustó una frase que uno de los operadores de estas grandes represas que se encuentran en Países Bajos, que están por debajo del nivel del mar, Rotterdam, diversas ciudades, pero por ejemplo Rotterdam, como está hasta 3 metros bajo el nivel del mar, ¿cómo le hacen, no? Si tienen el mar al ladito. Bueno, con grandes represas. Y uno preguntaría, oye, ¿cuál es tu mayor temor a cualquier ciudadano? Y en algunos lugares donde hay guerra, pues la guerra, ¿no? Que me maten. En algunos lugares donde la situación económica es mala, pues no poder comer al día siguiente. En unos lugares como Tabasco o como Países Bajos, que tienen riesgos latentes, y sobre todo Países Bajos, de inundaciones, pues uno pensaría que es que yo pierda mis cosechas o que se inunde mi casa, que yo pierda todo. Y esta frase me parece fundamental, que dice uno de los operadores, es que no es tener miedo al agua, es calcular qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo, punto, no hay más. Pero creo que también, y como bien lo revelaba el ingeniero Felipe Irineo, pues allá le están metiendo una lanota para atender, primero contener, y segundo, aprovechar, porque están aprovechando el agua, están endulzando, están generando grandes lagos de agua dulce para que pueda abastecerse a cultivos, a siembra, también a ganadería. ¿Qué nos faltaría en ese sentido para pues estar en esos niveles, dejar de pensar que nos vamos a inundar cada otoño,
para decir, oye, pues ahora sí viene otoño y viene la temporada de bonanza porque ya sabemos aprovechar lo que viene de lluvias y bueno, pues flujos de ríos. El caso no es comparativo, perdón, Sí. La situación de Holanda, que finalmente es un país europeo, alguna vez fue un reino bastante poderoso, con la situación que tenemos en México, particularmente en el sureste. Realmente lo que nosotros estamos experimentando con estos excedentes de turbidez, con estos excedentes de agua, tiene que ver mucho con el fenómeno de la marginación y la pobreza. Bien dijo el ingeniero Irineo, de que la deforestación se da por razones de cambio de uso del suelo, que alguna vez comenzó con desmontes para sacar aprovechamiento de árboles y luego se transformó en el evento de roza, tumba y quema y la siembra del maíz. Yo a la siembra del maíz en ladera le he llamado, y que no me lo tomen a mal, pero es la siembra de la miseria. ¿Por qué? Porque estamos deforestando zonas que recuperarlas nos puede costar cientos de miles de pesos, y las deforestamos para cosechar siembras de maíz que valen 5 o 6 mil pesos la hectárea, sí, que es lo poco que se puede aprovechar. Entonces estamos destruyendo una estructura o un ecosistema bien establecido para que haya un aprovechamiento de 3, 4, 5 años, en lo que va a rotar a otro sitio y regresa, cuando ya se está recuperando, regresa al mismo sitio y vuelven a quemar, vuelven a alterar, vienen las lluvias torrenciales y erosiona. De ahí la frase aquella que se ha vuelto ya muy repetitiva, de que los mejores suelos de Chiapas se encuentran en los ríos de Tabasco. O sea, toda esa erosión hídrica que tiene décadas de estar ocurriendo, no hemos hecho nada para frenarla. No hemos trabajado en lo absoluto. Hay un abandono extremo, yo diría, en el cuidado de las estructuras forestales y en el cuidado de las estructuras de serranías. Digamos que ese, a su consideración, es el punto fundamental crítico, el que deberíamos de atender, que por supuesto parece también ser el más complejo, es atender a las comunidades que viven en la serranía, atender todas las cuestiones económicas que se puedan dar en la serranía para evitar toda esta erosión, para evitar la deforestación. Cambiar esos patrones de costumbres, de usos y costumbres que tienen de las milpas en laderas. En algunos países, sobre todo en Sudamérica, que ya vivieron este fenómeno, Estados Unidos también lo vivió hace 150 años. Todo lo que nos está pasando, el criterio peyorativo, los gringos lo pasaron hace más de 100, 120 años, con la deforestación de grandes estructuras para aprovechamiento de madera en la construcción de sus ferrocarriles. Deforestaron y luego se les vinieron abajo todas las zonas críticas de cuencas. Y no lo aprendimos de ellos, dejamos que ese error se volviera a repetir en México. Pero ¿qué pasa con nuestras gentes? Tendríamos que pensar en patrones de sustitución de esa agricultura marginal que viven. Es una agricultura del siglo XVI, XVII. En pleno siglo XXI la siguen practicando. Y no dimos números, pero si pensáramos en la cantidad de gentes, son mínimo 200,000 familias en la zona de Chiapas, en la parte alta de Chiapas, que están deforestando cada año 3 o 4 hectáreas o hasta 5 hectáreas para su maíz de cada ciclo. Entonces estamos pegándole a entre 500 hasta 800,000 hectáreas cada año, que quedan expuestas a un factor de erosión. Claro. Entonces se tiene que pensar de otra manera para que estas personas dejen de repetir estos patrones y crear mecanismos novedosos para que comience a recuperarse el control, cuando menos en las zonas críticas de erosión. Por supuesto, este es un plan que creo que debe de encabezar lo público, el gobierno, pero también, quienes nos están escuchando, pues también generar cierta conciencia, ¿no? Pasa como, y me parece que en alguna ocasión se habló de esta metáfora del lago con peces, de una comunidad en donde todo mundo va y pesca exactamente lo que se necesita para subsistir y el lago es autosuficiente. Pero un día una persona vio que podía agarrar más para venderlo y tener una mejor vida, y entonces el de al lado dijo, oye, pues tú te lo estás llevando también, y así se fue haciendo la cadenita y todo el mundo depredó el lago hasta que el lago se quedó sin peces y todo el mundo en la pobreza. Es complicadísimo
porque estamos hablando ya de cuestiones culturales, ¿no? Cambios culturales. Pero ¿qué se le puede decir a la gente que estamos ya abajo, no estamos, digamos, en la sierra? Esta es una de las grandes y críticas cuestiones que hay que hacer, pero la gente que estamos acá, pues en el día a día, ¿qué podemos hacer o qué podemos exigir también a las autoridades que hagan? Y bueno, pues desde el lado personal y comunitario, ¿qué debemos o qué podemos hacer? Yo pienso que se deberían de generar estrategias para garantizar ese mismo cultivo en zonas planas que ahorita están dedicadas exclusivamente a ganadería. Es impresionante. Quien hace agricultura se va a pendientes mayores de 15 grados, que seguramente, o sea, con la primera lluvia van a erosionarse. Sí. Y en cambio tienes pastizales en zonas bajas, dedicados nada más para engorda de ganado, donde podrías estar produciendo el maíz que ellos necesitan. O sea, cada 100 hectáreas de pastizales significan tal vez el mantener a 50, 60 familias que están generando erosión en la parte alta y en la parte crítica. Y que además nos pueden generar problemas estructurales serios. Me ha tocado viajar en Chiapas y yo he tomado la determinación, por ejemplo, de nunca viajar de noche. No por el temor de un asalto que puede ocurrir, sino por el temor de que una lluvia te genere una luz y te quedes atrapado allí. Me ha tocado pasar cerca de zonas que cayeron de repente y te caen rocas de cientos de toneladas que te pueden arrastrar con todo el proceso. ¿Y quién te lo causó? Una simple siembra de 2-3 hectáreas que generó esa erosión. Entonces, lo que nos cuesta, no solo en calidad de agua, no solo en asolvamiento de ríos, en inestabilidad de nuestras vías de comunicación. O sea, son muchos problemas vinculados a una falta de atención comunitaria por un patrón de uso y costumbre que podríamos darles tecnología. Podríamos comenzar a decirles siembra maíz bajo otro criterio, a lo mejor una siembra intensificada bajo elementos de siembra vertical que ya pueden ocurrir, pero que no se nos no se ha buscado ingeniosamente planteárselos. Sí. Hay caminos, nada más que no los hemos explorado. Ahora, también en las ciudades se da pues efecto que le llaman isla de calor, que además genera otro tema, ¿no? Cuando vamos depredando nuestras zonas naturales, que además no tenemos como en Villahermosa, que antes era más verde que lo que es ahora, antes era más bello en primavera con sus colores que lo que es ahora, pero que hemos depredado y que ahora se genera, porque hay mucha gente que dice, necesitamos más calles para coches, cuando necesitamos mejores alternativas de movilidad, si es que es lo que queremos, y por supuesto áreas verdes, no ya ni siquiera pastos, estamos hablando ya de árboles, ¿no?, que pueden ayudar a todo esto, porque no es lo mismo tener una calle, entiendo yo, a tener una zona con árboles donde se va a filtrar más fácilmente el agua en caso de grandes precipitaciones, pues dentro donde están las naturaleza presente, naturaleza, ¿no? Y no el pavimento. Sí. Y tiene que haber una discusión en la forma de seguir permitiendo el desarrollo urbano, claro, que lo llevamos desordenado. No ha habido, y que me disculpen quienes hablen de planeación urbana, no ha habido planeación urbana. Y le voy a poner un simple ejemplo. Se están abriendo nuevos fraccionamientos. ¿Cómo se autorizan? Piden el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental rellenan el formato y dice que cumpla con un 10% de áreas verdes. Entonces, entre los pastos que dejan en las banquetas y un poco de árboles en alguna zona, dice ya cumplió. Nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque cada vez que pavimentamos estamos reduciendo la tasa de infiltración y estamos propiciando que vaya a haber más agua que se va a acumular a las zonas bajas. Entonces, ¿qué necesitamos en los estudios de impacto ambiental? Que se defina dónde va a manejar el excedente de aguas que va a generar la pavimentación de ese fraccionamiento. Esa podría ser una de las medidas, que la gente, bueno, ya incluso en lo particular, pueda optar por abrir sus espacios verdes en sus propios domicilios, quien tenga la posibilidad. U obligarle al fraccionador a dejar un área suficientemente extensa con un vaso regulador que se puede vaciar. Entonces tú creas tu vaso regulador, vas a fraccionar 50 hectáreas, creas un vaso regulador que equivalga cuando menos al 6%, 3 hectáreas con la profundidad de vida y te puede
te puede almacenar temporalmente el excedente de agua que vas a generar en un evento de 24 horas. Claro. Y bombearlo con tiempo. Hay tecnología, nada más que otra vez no hemos explorado. Y además genera cierta belleza ese tipo de cosas. Escénica, Bueno, porque creas el parque urbano. Bueno, en ciudades como Houston se ha hecho de esa manera. Es común. Guardada la proporción, pero creo que por allá tenemos que irnos, ¿no? Claro. No quedarnos 100 años atrás. Ingeniero Felipe Irineo, coincide en que no ha habido planeación histórica en la creación de nuestro municipio, de la ciudad más afectada, Villahermosa, pero del municipio de Centro y de los otros 16 municipios. ¿Ha habido planeación? No, coincido con el doctor precisamente. Lo que ha sucedido es falta de planeación. Sobre todo, vamos a hablar de Villahermosa, que es la más crítica, ¿no? Vamos a decir, la mayoría de los fraccionamientos se han instalado en zonas bajas, que sabemos que se van a inundar, ¿sí? Sí, han rellenado algunos vasos reguladores que existían, los han rellenado. Escurrimientos naturales que antes corrían precisamente hacia el río, hacia los ríos, en este caso ya sea el Carrizal o el Grijalba o el Mezcalapa, los han rellenado también, ¿sí? Ahorita precisamente con las autoridades municipales que existen, desde que tomó posesión la nueva presidenta municipal, la licenciada Yolanda, hemos visto que cuando menos se le está dando mantenimiento a los escurrimientos naturales que aún quedan. Algunos van a algunas lagunas, otros van directamente a unos cárcamos o van al río. Eso es definitivamente, si hablamos precisamente de zonas críticas, es la mayoría de los fraccionamientos. Sí, muchos que se han instalado a orillas del río Mezcalapa sobre todo. Otros que se han instalado en la zona del Conte y toda esa zona está considerada como zona inundable y se han instalado ahí los fraccionamientos. ¿Qué sucede? Que, por lo tanto, si no se le hizo la infraestructura adecuada, van a tener problemas en la temporada de lluvia. ¿Y qué sucede? Que normalmente en los fraccionamientos no se construye un sistema de alcantarillado pluvial. Y muchos fraccionadores dicen precisamente que no lo construyen porque la ciudad antigua de Villahermosa no tiene tampoco drenaje pluvial. Sí, es necesario regular los fraccionamientos que no se asienten en zonas bajas. En las inundaciones del 2020, la mayoría de los problemas estuvieron en fraccionamientos que se construyeron en zonas bajas, que tardamos en bombear el agua para que pudieran regresar las personas a esos fraccionamientos. Ingeniero, no ha habido históricamente, pero sigue sin haber planeación aún ahora, o ya empieza a haber. Digo, nos comenta el caso de Yolanda Osuna, pero me dice, cuando menos hace esto, pero no necesitamos un cuando menos, necesitamos lo que se debe de hacer es esto, y se está haciendo lo que se debe hacer. No se está haciendo definitivamente, si no, no tuviéramos tantos problemas. Te voy a comentar una situación. Hemos detectado que muchos fraccionamientos se autorizan ya cuando va de salida el presidente municipal, porque es la autoridad que ya en el último año, vamos a decir, o en el último mes, muchos fraccionamientos así se han autorizado. Entonces, ya sabemos que va a ser un problema cuando venga la lluvia. Bueno, pues tenemos, la verdad que ya bastante poco tiempo y tenemos que entrar a otro tema. Nos llega correspondencia de Alexander Sánchez Ábalos. Pregunta que para cuándo tiene programado el dragado en el tapón del río El Guau, en tronque con el río González, en la ranchería El Espino, carretera Villahermosa Frontera. Ya se han mandado escritos, no han respondido, según esto ya dentro de sus proyectos. Ingeniero, ¿tiene respuesta a esto? Mira, normalmente los ríos se desasolvan de abajo hacia arriba, y en este caso es lo que venimos haciendo. Los ríos principales, como les decía, se están desasolvando en la zona de la Chontalpa. Quiero decirle a la persona que preguntó eso, que sí contamos con el proyecto para desasolvar el río El Guau. Sí se cuenta con ese proyecto.
ese río va a descargar precisamente al río González. Ya el río González se puede decir que casi lo tenemos desasolvado. Ahora, ¿qué va a suceder con los desasolves? No es la solución para que no se inunde la planicie tabasqueña, vamos a decir, en este caso de la Chontalpa. Sí, va a mejorar, pero no es la solución. No es la solución porque estamos en una planicie y Tabasco únicamente tiene 2 descargas hacia el Golfo de México, de toda el agua que nos viene de la sierra y lo que llueve en la planicie, que es a través de Frontera y Chiltepec. Entonces, estamos analizando precisamente ver la manera en la zona, sobre todo entre Frontera y entre Centro y Paraíso, hacer otra descarga, para que fueran 3 descargas. ¿Y sabes cuánto descargan precisamente? ¿Cuánta agua se descarga a través, sobre todo de Frontera y de Chiltepec? Son 100,000 millones de metros cúbicos anualmente lo que se descarga. De esos 100,000 millones, 77,000 descargan a través del río Grijalva, que es lo que trae, la mayoría lo trae el río Sumacinta, y lo demás a través del río González. Eso es lo que estamos tirando de agua que no se aprovecha y que hace mucha falta del centro de la República para allá. Sí, totalmente. Es ahí donde yo decía, pues es que se está desaprovechando algo que podría ser, podría ser una bendición, es una maldición, pareciera que es una maldición. Este proyecto para abrir una tercera salida al Golfo, ¿qué tan desarrollado se tiene? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Quién lo está encabezando? Está en análisis todavía, estamos en análisis. Para hacer estos proyectos se necesita bastante recursos. Claro. Y ahorita lo tenemos en análisis localmente nada más. Sí. Pero es necesario otra salida. ¿Ya se le ha planteado al gobierno del Estado? Mande, ya hemos comentado. ¿Se le ha planteado al gobierno del Estado? Ya comentamos algo con el gobierno del Estado. ¿Y con el presidente de la República? Reuniones. No les hemos planteado, a ese no se lo hemos planteado todavía. Bueno, pues me parece que sería... A nivel con agua, oficinas centrales, sí está comentado ya. Así es. No sé, pero ya por lógica, una salida más me parece que pudiera ser benéfico por todos lados, ¿no? Cuando menos toda el agua... Sí, perdón, fíjate que llega el momento cuando estamos en temporada de lluvias, que el río Sumacinta se une con el río que llamamos Samaria o González. Toda esa planicie llega a unirse en una sola área, vamos a decir, de la cantidad de agua que nos llega precisamente. Bueno, quería darte a conocer cómo están las lluvias ahorita. Por favor. Normalmente el mes de septiembre es el más lluvioso. Normalmente nos llueve, la media que tenemos son 378 milímetros. Actualmente andamos en 370, o sea que casi llegamos a la media. Consideramos que vamos a pasar la media, ¿sí? Y lo mismo nos va a suceder en el mes de octubre. En el mes de octubre son 342 milímetros. Probablemente lleguemos a lo mejor a los 400, que es lo que estamos previendo. Y en noviembre ya vamos a tener menos también. No es un aumento extraordinario, es un aumento, pero que está, digamos, sobre la media. Así es. Quería comentarte cómo se encuentran los ríos de la planicie de Tabasco. Al día de hoy, el río Samaria se encuentra 30 centímetros abajo de su nivel de desbordamiento, ¿sí? Este es tomado en la estación que tenemos en el río Samaria, que está precisamente en la carretera que va de Villahermosa a Cárdenas, en uno de los puentes. El río Carrizal se encuentra 4.66 milímetros abajo de su nivel de desbordamiento. Hay que ver lo siguiente, el río Carrizal se puede decir que lo tenemos controlado y ya se vio el año pasado que funciona a través de la compuerta del Macayo, que ya se está operando en Tabasco también. Anteriormente se operaba en Chiapas, ya se está operando, se le dio mantenimiento el año pasado y está en óptimas condiciones para operar. Ahí no podemos cerrar completamente el agua que va hacia Villahermosa, porque aguas abajo precisamente se encuentran algunas plantas potabilizadoras, como es la Isla 1, la Isla 2 y el Carrizal 1. Entonces siempre debemos tener algunas compuertas abiertas. El río Pichucalco,
que es uno de los que más problemas ocasiona por su capacidad, en el cauce está 1.34 metros abajo de su nivel de desbordamiento. El río de la Sierra se encuentra 60 centímetros arriba de su nivel de desbordamiento. El río Tacotalpa, que ya está en la sierra, se encuentra 4.1 metros de su nivel de desbordamiento. El río Tapijulapa, 6.48 arriba de su nivel de desbordamiento. El río Teapa, 3 metros abajo de su nivel de desbordamiento. El río Puyacatenco, 2 metros abajo de su nivel de desbordamiento. El río Grijalba, frente a Villahermosa nos encontramos, no podemos decir de desbordamiento, sino a que llegue al nivel de banqueta, a 1.20, porque cuando llega al nivel de banqueta en la ciudad de Villahermosa, normalmente tenemos infiltración hacia la calle, hacia el malecón, ¿sí? Entonces está 1 punto abajo de su nivel de desbordamiento, podemos decir, para que haya infiltración hacia el malecón. El río Tulijá, 2.60 abajo de su nivel de desbordamiento. El Puscatán, 81 centímetros abajo de su nivel de desbordamiento. El río San Pedro, 0.20, o sea, 20 centímetros abajo de su nivel de desbordamiento. Y por último, el río Sumacinta, como todos saben, se ha mantenido alto y se encuentra 57 centímetros arriba de su Namo, que le llamamos nosotros, para que ya se encuentra desbordado en algunas partes. Este dato que le estoy dando aquí es precisamente en la estación de Boca del Cerro. Esos son los niveles que tenemos en los ríos. En algunos tenemos mucha capacidad todavía. Bueno, el Usumacinta históricamente, pues, es de los complicados de retener, justamente porque no se tienen estos controles. Pues, ingeniero, no hay controles. Ingeniero, yo le agradezco mucho esta información y el que haya estado con nosotros. ¿Hay algo que agregar? Nos queda un minutito para esta parte. Nada más que ya tenemos localizadas las partes, sobre todo en Villahermosa, que se inundan. Y afortunadamente se cuenta con el equipo de bombeo que se ha utilizado en otras partes, en otras ocasiones, en buenas condiciones. Sobre todo vamos a hablar de la zona de las Gaviotas, la zona de Miguel Hidalgo, zona de Casablanca, etcétera. Y lo demás, el dato que se tiene, que los cárcamos de la ciudad de Villahermosa están funcionando eficientemente, y ya se tiene detectado también cuáles son los encharcamientos de la ciudad de Villahermosa también. Sí. Bien. Pues le agradezco mucho, ingeniero, como siempre, que está a la disposición. Ahora, pues con este cargo que usted tiene a nivel regional, como director general del organismo de cuenca de la frontera sur de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias, ingeniero. Y también agradecer al especialista, el doctor Jorge Goñi Arévalo, que también siempre nos acepta acá la entrevista, y pues siempre es muy bueno escucharlo porque trae un análisis también pues desde el ámbito científico, que creo que es desde la perspectiva en la que se tiene que tomar todo esto y no en lo político. Pues doctor, no sé si hay algo que agregar, unos segunditos. Un comentario porque muy en el orden de lo que planteaba el ingeniero Irineo, tienen detectadas las zonas críticas en el caso de Villahermosa. Y se ha dicho, ¿no?, que hay un atlas de riesgo para el municipio y para el Estado. Y ese atlas de riesgo, creo que falta traducirlo a un aspecto funcional. De poco me sirve saber qué zonas se van a inundar si siempre voy a depender de las medidas típicas que es el bombeo. ¿Qué puedo hacer en materia ciudadana? Socializar ese atlas de riesgo. ¿Qué ha pasado en zonas como Nueva Orleans, que es un buen ejemplo, donde se estaban inundando aún con el aspecto de bombeos de emergencia? Pues comenzaron a aplicar medidas estructurales a nivel ciudadano. Decirle, tu casa ya no va a poder ser de un solo piso. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que te inundes y crees un conflicto social es muy elevada. Entonces, claro, por decreto te vas a un segundo nivel, la elevación de estructuras. ¿Qué hizo el gobierno? Creó créditos créditos blandos, tasas de interés blandas,
y los apoyó con la ingeniería básica para elevar sus niveles. Sus casas originalmente de habitación se volvieron zonas de estacionamiento o de terrazas, y la parte alta se volvió el área de seguridad para sus implementos más caros, ¿no? Claro. La computadora, los refrigeradores, etcétera, para que no vuelva a ocurrir lo que nos pasó hace 2 años, ¿no? No siempre vamos a tener un presidente dispuesto a financiar socialmente ese factor de pobreza y marginación tan costoso. Y esa lavadora y ese refrigerador que hoy te dieron, pues el día de mañana también lo puedes perder, porque fue un apoyo para el momento, no es una solución del problema. Por única ocasión. Entonces tienes que buscar la solución permanente, ¿no? Exactamente. Entonces, estás viviendo en la zona crítica, prepárate entonces para no estar dependiendo de esa ayuda. Porque la frase, insisto, que mencionaba en esa idea es: te vas a inundar. Y yo quiero rematar con un detalle, y con más frecuencia. Y con más frecuencia. Porque se nos están calentando los mares, los eventos van a venir más extremos. Eso hay que tenerlo en mente. Doctor Jorge Goñi, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el Chichito de Historia y Cultura, y más adelante también con otra parte muy interesante: cómo sacar adelante a comunidades marginadas de la pobreza, de la inseguridad. ¿Sí se puede? ¿No se puede en nuestro país? Regresamos.